Gracias, nuestro hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema, hermanos, que nos va a ayudar a comprender un elemento que usamos todos los días. Todos los días tenemos un elemento en la mesa y les voy a contar, les voy a decir de qué se trata. ¿Les ha tocado alguna vez que van a comer a algún lugar con un amigo, con alguien que no es de la iglesia y les dice que les pase la sal? Y en ocasiones, cuando le damos la sal, se la entregamos en la mano, la gente se ofende y dice, no, no me gusta que me des la sal de esa manera. ¿Cómo les gusta que les demos la sal? Di que la pongas en la mesa. Muy bien, nosotros en la iglesia no creemos eso. Sin embargo, la gente tiene esta costumbre. La pregunta del día de hoy es, ¿por qué? ¿Por qué la gente piensa que es para ellos incorrecto que les demos la sal? Mi hermano Juanito, allá arriba, ¿qué dice la gente? Cuando le damos la sal en la mano y no la quieren tomar, ¿por qué no la quieren tomar? No le ha pasado a nuestro hermano. No, qué bien, no le ha pasado a mi hermano Ricardo. Que le pasamos nuestra mala suerte. Y nuestro hermano Ricardo dice, pues yo sí tengo mucha mala suerte y entonces no vaya a ser que algo me pase, ¿no? Mi hermana, es lo que ellos dicen, ¿no? Que se pasa de la mala suerte. Bueno, es un pensamiento. ¿Qué más, mi hermana? Es de mala suerte para la persona que la recibe en la mano. Muy bien. Mi hermano Escoto. ¿Perdón? Que lo sala. Entonces que si esa persona no tiene ningún problema, si le damos la sal así, ahora a partir de ese momento va a tener mala suerte, es lo que ellos piensan. Mi hermana. Sí. No pelea, exactamente, también dicen eso, que es una situación de pelea. Bueno, hermanos, quiero platicarles el día de hoy que nosotros no tenemos esa costumbre, sin embargo hay gente que sí la tiene y hay una historia, una razón cultural, ¿por qué? Y les voy a contar algunas razones. La primera, hermanos, es la siguiente. La sal se utilizaba como amuleto en rituales, dibujando un círculo de sal alrededor de aquel que deseaba protegerse contra el diablo. Esa es la primera cuestión histórica que se tiene. ¿Qué se hacía? Si una persona decía, me quiero proteger del diablo, ¿qué creen que hacían? Un círculo de sal alrededor y ellos decían, así estoy protegido. Y eso pasó con el tiempo y la gente dice, es que es un amuleto, de esa manera me protejo. Esa es una de las razones. La siguiente razón, se creía que poniendo un plato de sal debajo de la cama de un enfermo, la sal absorbía el mal y protegía contra la enfermedad. Había gente que creía eso. Estoy enfermo, sal debajo de la cama y seguramente te vas a componer pronto. Así cree la gente. Siguiente, para evitar que un niño sin bautizar fuera objeto de hechicerías, se ataba a sus ropas un saquito con un poco de sal y se le ponía a dormir en su cuna. Y entonces otra costumbre era esa, el recién nacido sin bautizarse, para que no le fuera mal, un saquito de sal. Esa era la costumbre de la gente. Siguiente, quien pisa la sal derramada tendrá disgustos y si se trata de alguien que va a casarse, no se podrá casar. También, si alguien quiere quebrantar la felicidad de unos recién casados, solamente le es suficiente con poner sal en su cama, en el lecho nupcial, y entonces con eso se remedia el problema. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Resulta esto? ¿Les ha pasado que resulte? Bueno, hermanos, esto es lo que algunas personas piensan. Algo más quiero decirles. La sal no se debe de pasar de mano en mano, según ellos, sino que se debe de apoyar en el salero sobre la mesa, porque el hecho de pasar la sal de mano en mano simboliza una entrega de dinero a otra persona. Punto 1. 2. Significa pelea entre las personas involucradas. Y tercero, se asocia a una costumbre pagana muy antigua en la cual se entregaba la sal en mano a la persona que uno quería mandar a matar. Y entonces se decía eso, oye, esta persona
va a morir. Entonces, ¿qué se hacía? Se le entregaba un puñado de sal y de esa manera se seleccionaba a la gente que iba a morir. Y entonces hoy la gente no lo hace por eso, lo tiene como una costumbre y ellos dicen, bueno, no sé por qué, puede ser de mala suerte, pero no me des la sal. Bueno, el punto y la pregunta de hoy es, ¿en la Biblia nos habla de la sal? Sí. ¿La sal es un elemento importante en la Biblia o no? Mucha gente lo ha tomado mal y lo ha desvirtuado. Sin embargo, la sal sí tiene un elemento importante, sí sirve para algo, y en la Biblia hay muchos casos que nos va a hablar acerca de la importancia de la sal. Vamos a ver algunos de ellos. Primero quiero platicarles, la sal está en muchos lugares, en minas de sal, en el mar. Solamente para que nos demos una idea, 1 kilómetro de extensión del mar solamente tiene 3.5% de sal y sin embargo representa 20,000 toneladas de sal, un solo kilómetro de mar. Si avanzamos un kilómetro en el mar y hacia abajo vamos a encontrar 20,000 toneladas de sal. Muchas veces para que se obtenga la sal se evapora del mar, pero no siempre es de buena calidad. Por ejemplo, la sal de Israel se evaporaba del mar que tienen ahí a un lado, pero no siempre era de buena calidad. Entonces quiero platicarles de eso. Hay lugares en la Biblia que nos hablan acerca de mares que son más salados que otros. Por ejemplo, ustedes han hablado o han escuchado del Mar Muerto. ¿Saben cuántas veces, si el mar normal tiene 20 toneladas de sal en 1 kilómetro, cuántas veces más tiene el Mar Muerto? Fíjense, hermanos, el Mar Muerto tiene 9 veces más que un mar normal. ¿Cuánto es 9 por 20 por 9, nuestro hermano? 180 toneladas de sal. Es tanta la sal que tiene el Mar Muerto que una persona sin saber nadar, ¿qué le ocurre, hermanos? La sal le hace que flote. ¿Hay peces en ese mar? No hay peces. ¿Qué hay? Sí hay unas cositas, pero son unos microorganismos que pueden vivir con tantísima sal que hay en esos lugares. Pero hermanos, existe el Mar Muerto y existen otros mares. En Estados Unidos, donde fuimos esta semana, se llama Lago Salado. Y es un lago, pero es completamente salado como mar. Y también con muchas más cantidades de sal que otros lugares. Así que entonces, este es lo que existe. ¿Qué más? En Israel hay un lugar donde se produce la sal. Y van ustedes a relacionarlo. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? ¿Qué le ocurrió? ¿En qué se convierte? En estatua de sal. Quiero contarles, hermanos, que en esa zona donde camina Lot y su mujer, hasta la fecha hay minas de sal. Y de ahí sacan sal para todo lo que es la región de Israel. Bueno, hermanos, ¿para qué sirve la sal? Vamos a ver el primer texto de la Biblia. Dice Job, capítulo número 6. Y este texto nos va a ayudar a que de tantas funciones que tiene la sal, una de ellas es la más común, la que usamos todos nosotros. Así que les voy a pedir que abran su Biblia. Vamos a leer Job, capítulo número 6. Y vamos a leer el versículo número 6. Dice de la siguiente manera. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así: ¿comeráse lo desabrido sin sal? ¿Qué les parece? ¿Han comido sin sal? ¿Sin nada de sal? ¿A qué sabe la comida? Hermanos, de verdad no es agradable comer sin nada de sal. Hay personas que están enfermas de los riñones y cuando uno está enfermo de eso, ¿qué nos recomiendan? Comer sin sal. Hay personas que dicen, prefiero no comer porque de verdad una cosa es que le falte sal a la comida y otra cosa muy diferente, que no tenga absolutamente nada de sal. Y por eso dice, ¿comeráse lo desabrido sin sal? ¿Qué más dice? ¿O habrá gusto en la clara del huevo?
Cuando es así, hermanos, sacada del huevo, no nos gusta comerla. Y entonces, ¿para qué sirve la sal según este verso? Para una situación especial. Da sabor, es un sazonador de nuestros alimentos. Muy bien. Pero había otros elementos más en la Biblia. Quiero platicarles, hermanos, que la sal se utilizaba en algo muy, muy especial. Mi hermana Marena, ¿en qué cosa tan especial se usaba la sal? En un elemento diario que no es la comida. Todos los días se utilizaba la sal. Y más, Dios les dijo, la tienen que utilizar. ¿En dónde? Mi hermana Marena. Libaciones, no, no hay no. ¿Dónde, mi hermano? También es cierto que en algunas ocasiones se usó como dinero, pero en la Biblia, ¿en dónde se usa? En los sacrificios, exactamente. Vamos a ver, Levítico capítulo número 2 nos dice lo siguiente. En la Biblia todos los días se utilizaba la sal en este lugar, Levítico capítulo número 2. Vamos a leer versículo número 11. Dice así, ¿estamos ahí? Capítulo 2 de Levítico, versículo 11. Ningún presente que ofreceréis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. Versículo 13. Y sazonarás toda ofrenda de tu presente, ¿con qué? Con sal. Y no harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza de tu Dios en toda ofrenda tuya, y ofrecerás sal. ¿En qué creen que se utilizaba? Todos los sacrificios que el israelita colocaba delante de Dios, se tenían que sazonar con sal. La pregunta es, si es un sazonador, si nos da sabor a la carne, esta carne, hermanos, ¿para qué servía? ¿Para darla a quién? A Dios, solamente a Dios. Mi hermano Yair, el sacrificio, ¿para quién se utilizaba? Para Dios. ¿Para quién más? Había una parte que era muy santa, y que esa parte santa, ¿quién se la comía? El sacerdote. Así que entonces había dos motivos. El sacerdote participaba de eso en ocasiones, pero también la sal, era un purificador. Era una manera de hacer una alianza de purificación. Cuando se le pone sal a un alimento, hermanos, por ejemplo, hay carne que se puede salar, puede durar mucho más tiempo, pero también la sal mata bacterias. Y entonces se entendía que la sal purificaba el presente a Jehová. Y es por eso que se hacía una alianza. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando una persona quería hacer un pacto con alguien, imagínense mi hermano David, que quisiera hacer un pacto con nuestro hermano Escoto, Francisco Escoto, y le dijera, mira, vamos a hacer este pacto, me vas a vender tu casa en tanto dinero. Había dos maneras. Una era poner la mano sobre el muslo y jurar. Pero ¿cuál creen que era otra manera? Dar sal, y se hacía un pacto de sal. Y entonces el pacto era algo que no se podía quebrar. Y de esa manera se decía, nos tiene como alianza el pacto que hicimos de sal. Si eso se toma en cuenta, voy a releer el verso. ¿Ya están ahí? ¿Qué dice el número 13? Y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal, y no harás que falte jamás de tu presente la sal, ¿qué dice, hermanos? De la alianza de tu Dios. Entonces, este texto, ¿qué nos dice? Que la sal, ¿qué representaba en este caso? Una alianza. ¿Entre quién? En este caso, entre Dios y el pueblo. Cada vez que el sacerdote ofrecía algo, lo debía de poner con sal, porque era un pacto, era una alianza. Vamos a ver otro texto. Ezequiel capítulo número 43. Vamos a leer Ezequiel capítulo número 43, que dice de la siguiente manera. Vamos a leer los versículos números 18.
capítulo 18 capítulo 43, versículo 18, dice así: y díjome, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová, estas son las ordenanzas del altar el día que será hecho, para ofrecer sobre él holocausto y para esparcir sobre él sangre. Darás a los sacerdotes levitas, que son los del linaje de Sadoc, que se alleguen a mí, dice el Señor Jehová, para ministrarme un becerro de la vacada para expiación. Y tomarás de su sangre, y pondrás en los 4 cuernos del altar, y en las 4 esquinas del área, y en el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Versículo número 23. Y cuando acabares de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto, y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto. ¿A quién, hermanos? A Jehová. ¿Qué se debía de integrar? Debía de estar de una manera completamente clara que cuando ellos restituyeron el sacerdocio, y Ezequiel dice, incluso cuando vuelva a estar, cada vez que se sacrifique, se debe de expiar. Y una vez que se haga la expiación, que es el perdón, la limpieza de todo, que se debería de colocar en todos los sacrificios, no debía de faltar la sal. ¿Qué ocurría en Israel? Ya les platicaba. Traían sal de los lugares cercanos, pero era una sal mala, una sal de no muy buena calidad. ¿Qué ocurría? Cuando Esdras, mi hermano, ¿se acuerda quién fue Esdras? Lo platicamos. Un escriba. ¿Qué hizo Esdras? ¿Se acuerdan, hermanos? Esdras le tocó, cuando regresaron de Babilonia, le tocó restaurar, ¿se acuerdan entonces? Pero escribió cartas a donde él trabajaba. ¿Él trabajaba con quién? Con el rey, no con los oryanos, sino ya estaban con los medos y persas. Y entonces le dan cartas a Esdras y le dicen, mira, te vamos a ayudar para que tú restablezcas el reino. ¿Saben que entre todo lo que él pidió, qué creen que pidió? Sal. ¿Por qué creen? ¿Qué creen que hace más? Pero si ustedes escuchan que se me va de repente, me falta el otro que me dio nuestra hermana Carmen de allá arriba, así que entonces lo voy a complementar al rato. Vamos a ir a Esdras, hermanos, ¿qué les parece? Capítulo número 6. Dice así, versículo 6 también. Esdras 6, versículo 8. Esdras 6, 8 dice así. Y por mí es dado mandamiento de lo que habéis de hacer con los ancianos de estos judíos, para edificar la casa de este Dios, que dé la hacienda del rey, que tiene de tributo de la parte allá del río. Los gastos sean dados luego a aquellos varones para que no cesen. Y lo que fuere necesario, ¿qué les va a dar el rey? Becerros, ¿qué más? Carneros, corderos para el holocausto, ¿qué más? Trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, dales cada un día sin obstáculo alguno. ¿Qué pidieron? Animales para el holocausto, pero ¿qué más? Trigo, corderos, carneros, pero no se podía olvidar la sal. Quiere decir, hermanos, entonces, que para nosotros la sal es algo muy común. No podemos decir que sea algo mágico o que sea una maldición. Nosotros, si le damos la sal en la mano a alguien, no pasa nada. Pero lo que sí es cierto es que en la Biblia la sal sí era indispensable. Era un pacto y era necesario para decirle a Dios, estamos haciendo un pacto entre nosotros, y cada sacrificio era un pacto de sal. Capítulo que tenemos 7 de Esdras, y ahora vamos a ir al versículo número 21. Dice así, capítulo 7, versículo 21. Dice así, y por mí el rey hartó a ellos lo que era el vino. ¿Para qué querrían el vino? ¿En qué se ocupaba? El vino se derramaba ¿en dónde? En el sacrificio. ¿Cómo se llamaba eso?
Libación. ¿Para qué querían el aceite? Se hacía, hermanos, cuando ellos lo derramaban también en el sacrificio y también para esto. Cuando se hacían tortas de harina, ¿con qué las sazonaban? ¿O con qué las freían? Con aceite, y era un aceite especial. Y la sal, hermanos, era sin límite. Quiere decir que utilizaban una cantidad grandísima de sal para los holocaustos. Quiere decir entonces que nuestros holocaustos que presentamos hoy en la iglesia, cuando venimos a la iglesia no traemos sacrificios de estos. ¿Qué sacrificios traemos? De labios. ¿Cómo deben de ser? ¿Sazonados con qué? ¿Qué significaría? Si la sal tenía dos motivos, ¿cuál era el primero? Purificar. ¿Y cuál era el segundo? Hacer un pacto. Cuando nosotros nos presentamos en la fiesta y cantamos, no significa cantar nada más aquí en la enfrente, simplemente con que nos paremos a cantar. Cuando nos paramos a cantar, cuando oramos en las fiestas, ¿qué estamos haciendo? Un sacrificio a Dios y estamos haciendo un pacto. Y además, ¿qué quiere nuestro Creador? Que eso que traigamos esté purificado, sazonado ¿con qué? Con sal. Quiere decir que no es correcto que cuando estoy en la fiesta, hermanos, si se me ocurre y digo, ay, en este momento como que se me ocurre pasar a cantar, ¿sería correcto? No debería de ser. ¿Qué tendríamos que hacer? Prepararlo, sazonarlo con sal antes de traerlo, porque a Dios le tenemos que traer presentes, pero que estén preparados, que podamos tener tiempo para poder dejar lo mejor para nosotros. De otra manera, es como cuando ocurría en Israel. Llegaba el israelita sin ningún becerro. ¿Qué creen que hacía? Llegaba al templo y decía, no me importa, no me llevo ninguno de la casa. ¿Por qué? Llegaba al templo y había becerros para comprar, corderos, flor de harina, lo que sea. ¿Qué pasaba? Lo compraban ahí y lo entregaban a Dios. ¿Qué les evitaba? No tenían que prepararlo. El cordero tenía unas características. ¿Qué características eran? De un año, por ejemplo, sin defecto. Y hermanos, ¿qué decía el israelita? Pues no hay problema, llevo dinero, compro lo necesario y se lo entrego a Dios. ¿Qué hizo Jesús cuando vio esto? ¿Se enojó de qué manera? Que llegó al templo y tiró, hermanos, las mesas de los que vendían y les dijo, esto no puede ser posible en la casa de Dios. Ya lo mencionaba mi hermano Abraham el día de ayer. Y hermanos, era algo que ocurría y algo que no necesitamos que pase en nosotros. Si queremos venir a la iglesia y cantarle al Creador, ¿qué tenemos que hacer? Prepararlo. Hermanos, los músicos, ustedes saben, llegamos a las 10 nosotros, pero ¿saben a qué hora llegan los sábados los músicos? Tienen que llegar a las 8:30 de la mañana, para que el músico, el superintendente, sepan qué cantar. Y hermanos, esto es lo que nos pide nuestro Dios. Otra función más de la sal. ¿Qué hacían con un recién nacido? ¿Qué hacían los israelitas? Imagínense un recién nacido. ¿Qué hacían con él? Lo lavaban, no lo circuncidaban todavía hasta los 8 días, sino un recién nacido. ¿Qué creen que le ponían? Lo tenían que limpiar, la sangre que tenía. Pero hay algo más, se los voy a leer. Dice Ezequiel, capítulo número 16. Vamos a ir a Ezequiel. Capítulo número 16. Capítulo 16, versículo número 4. Dice así. Y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para atemperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta, ¿con qué, hermanos? Con fajas. Este es un caso en el cual no le ocurrió así, pero la mayoría de los casos, ¿qué ocurría? Miren lo que dice. ¿Qué pasaba? Le cortaban el ombligo, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué más? Lo lavaban
con agua. Se entiende que esa agua, ¿de qué tenía? ¿Era en agua fría? No, hermanos, porque dice que era para atemperarse. ¿Qué significaba esto? Un agua para que el bebé entrara en calor, entonces era un agua tibia. ¿Qué más? Lo limpiaban, ¿con qué creen? Porque las bacterias que tenía por la sangre de la mamá se quitaban con sal. Y después de que hacían esa limpieza, ¿qué hacían? Ya le ponían fajas al bebé. Entonces, la sal también servía para eso. Bueno, hermanos, pero siempre quiero platicarles. Todo con exceso, ¿qué pasa? Como dice el dicho, todo con exceso es malo, ¿sí o no? ¿Mucha sal hace bien? No, hermanos. Si ustedes ponen sal, por ejemplo, en un sembradío, ¿qué va a ocurrir? Se va a quemar. Había métodos para eso. Cuando un rey llegaba a un lugar y lo conquistaba y quería que esa tierra ya no fuera fértil, ¿qué creen que hacían? Le ponían una cantidad grande de sal y con eso la tierra dejaba de ser fértil. Todo exceso, ¿qué es, hermanos? Es malo. Vamos a ver los casos. Un ejemplo, Deuteronomio 29. Vamos a ver la Biblia. Deuteronomio, capítulo número 29, dice así. Versículo número 22. Dice el verso 22, y dirá la generación venidera: vuestros hijos que vendrán después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquesta tierra y sus enfermedades de lo que Jehová les hizo enfermar, ¿como qué? Azufre y ¿qué más? Y sal abrazará toda la tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba ninguna, como en la subversión de Sodoma y de Gomorra, de Abna y de Zeboim, que Jehová subvirtió en su furor y en su ira. ¿Qué ocurría? Cuando se le ponía sal a una tierra, ¿qué pasaba? De ser un lugar fértil, ahora dejaba de serlo. Otro ejemplo, Jueces capítulo número 9. Jueces capítulo número 9, versículo número 45. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Estamos ahí? Dice: y después de combatir a Abimelech la ciudad, todo aquel día tomóla, y mató el pueblo de aquella que estaba, y mató el pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y sembróla, ¿de qué creen, hermanos? De sal. Quiere decir que Abimelech también sabía de que la sal con exceso va a ser, hermanos, lo que también disponía. Conquistó la ciudad y dijo: ya no queremos que aquí crezca nada más, y la llenó de sal. Último punto, hermanos. Ahorita, como ando mal de la garganta, vamos a terminar pronto. ¿Qué les parece, hermanos? Ya solamente nos queda un ejemplo más. Jesucristo, cuando vino, nos dijo que la sal tenía otra función más. Nos dijo algo muy importante. Y ahora va a hablar de quién creen, hermanos, de nosotros. Y nos va a decir dos cosas que no debemos de olvidar, como sal. La primera es esta, capítulo 5 de Mateo, versículo número 13. Mateo capítulo número 5, versículo número 13. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia: vosotros sois, ¿qué cosa, hermanos? A ver, Jesús se dirige con sus discípulos, está con ellos. Ya sabemos todo lo que significa la sal, para cosas buenas, para cosas malas. Y entonces se dirige a los discípulos y les dice: ustedes son, ¿qué cosa, hermanos? La sal de la tierra. Muy bien, mi hermana Ceci, ¿qué les quiso decir? ¿Que eran qué? Los buenos, dice mi hermana. Nosotros somos los buenos, eso está muy bien. ¿Qué más? Los que le damos sabor al mundo, ¿sí o no? Bien, ¿qué más?
Las gratitudes que le damos, se las damos nosotros. Había un pacto de sal. Quiere decir que solamente aquel que tiene el pacto de sal le ofrecía a Dios lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le está diciendo Jesús a los discípulos? Ustedes están siendo lo mejor de todos los seres humanos. Son la sal ¿de qué, hermanos? De la tierra. ¿A quiénes se refería? A todos, a los discípulos y a quiénes más. A nosotros también. Mi hermana Gimna es sal de la tierra. Claro que sí, tiene que decirlo, por supuesto. Si yo no existiera, ¿qué pasaría? Pues este mundo, ¿cómo estaría? Pues desabrido, ¿o no es así, hermanos? Muy bien, así es lo que decimos, somos la sal de la tierra. Pero vamos a terminar el verso, ¿qué les parece? Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Esto se oye bonito al principio. Nos dice la palabra de nuestro Dios: oye, tú eres la sal de la tierra. Y decimos, qué bien, sin mí este mundo estaría desabrido. Perfecto, hermanos. Pero ¿qué nos dice después? Pero te pasa algo. Miren, les voy a contar. La sal en Israel era de mala calidad y entonces la ponían al sol, el agua, porque la traían del mar, y cuando se evaporaba el agua, ¿qué quedaba? Quedaba sal, pero no una sal pura, era una sal con mezcla de tierra. Y entonces, ¿qué creen que pasaba? Si esa sal que tenían le quitaban los granitos de sal y se quedaba la pura tierra, ¿qué decía Jesús? No sirve para nada. ¿Para dónde la echaban? La echaban fuera. Cuando había un bache en el camino, ¿qué creen que usaban? Esta tierra que sobraba de la sal. Por eso Jesús dice, si tú, yo te digo, eres sal, pero si tú dejas de ser sal, ¿qué va a ocurrir contigo? No vas a servir para nada. Y entonces, ¿qué van a hacer contigo? Te van a tomar y te van a echar fuera para que tapes los baches del camino. Solamente para eso vas a servir. Hermanos, ¿qué nos está diciendo Jesús? No te desvanezcas. El tema de hoy es, somos la sal. Y la sal ya vimos todas las funciones que tiene. La purificación, el pacto de sal, la importancia que tenía. No había ningún sacrificio sin sal. ¿Pero qué nos pide Dios? Tú que estás ahora y que toca estar vivo, tienes que aprender algo. No estés sin sal. No dejes de ser sal para este mundo. ¿Y qué significa entonces? Debemos de ser personas útiles para los demás. Gente que pueda servir, que pueda ayudar. Y es por eso que complementamos el tema de la mañana con el tema que estamos viendo hoy. En la mañana vimos que Dios nos dio una mina, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Qué hay que hacer con ella? Hablar. Si la gente no se convierte, ya, hermanos, ya no es mi problema. Yo hice mi trabajo. ¿Pero qué tengo que hacer? Hablarlo. ¿Qué dice este verso? No te desvanezcas, eres la sal de la tierra. Último versículo. Vamos a abrir la Biblia ahora en esta parte de la Escritura. Dice Marcos capítulo número 9. Y con esto terminamos. Jesucristo nos va a enseñar dos cosas sobre la sal. Y hermanos, es increíble cómo Jesús habla de la sal en doble sentido, en dos sentidos. Primero, en un sentido en el que no queremos ser sal, y luego en el sentido en el que sí queremos ser sal. Vean lo que dice Jesús. Marcos capítulo número 9. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien. Dice Marcos 9, versículo número 42. La palabra del Creador dice así: y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado, ¿a dónde, hermanos? Al mar. ¿Qué dice Jesús? Mira, ustedes son la sal de la tierra. Pero quiero decirles algo, si ustedes causan un escándalo,
Mejor les sería que se ataran una piedra de molino en el cuello y ¿qué hicieran? Arrójense al mar. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Siguiente verso, 43. Y si tu mano te escandalizare, ¿qué tienes que hacer? Córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos e ir aljena, al fuego que no puede ser apagado. Había en Israel un lugar donde quemaban la basura. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Jena. ¿Se apagaba? Nunca, porque siempre colocaban basura. Ese lugar estaba todo el día ardiendo. ¿Qué decía Jesús? Mira, si tu mano es una mano que hace cosas no correctas, no entrega el diezmo, roba, hace cosas incorrectas, ¿qué tienes que hacer? Córtate la mano. Mejor es que entres al reino, ¿cómo? Manco, para que entres al reino. ¿Estamos bien ahí? Bien. Siguiente, versículo número 45. Si tu pie te fuera ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Si ya te quieres ir, dices ya que se acabe la predicación porque ya me quiero ir. ¿Qué pasa, hermanos? Si tu pie está en esas condiciones, ¿qué tienes que hacer? Córtalo. ¿Qué dice la Biblia? Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado ¿en dónde? En la ajena al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Siguiente ejemplo. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, ¿qué pasa, hermanos? Sácalo. Si tu ojo, tu vista, tu manera de ser es siempre ando criticando a los demás y no se me quita. ¿Qué tienes que hacer? Dice el versículo, hermanos. Saca tu ojo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado a la hiena. Y nos dice lo mismo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bien, hermanos, ¿estamos ahí listos? Ahora vienen dos ejemplos de sal. Como ya supimos qué cosa es la sal, dijimos, todo exceso, ¿qué pasa? Es malo. Vamos a leer dos versos y me van a decir ustedes qué significan. Primero, 49, dice así, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Y uno dice, ¿cómo? ¿De qué está hablando ahora Jesús? Dice, hermanos, mi hermana Andrea, ¿de quién está hablando? Dice el verso, porque habla de todos a gente mala. Y dice, si tienes un ojo malo, un pie malo, una mano mala, mejor córtatela. ¿Estamos bien? Y luego dice, porque todos serán salados con fuego. ¿A qué se refiere? Purifica la sal. Muy bien. ¿Qué más? ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo, hermanos? ¿Qué dice Jesús? ¿Que entren completos al Jena? No, hermanos. ¿Que entre qué parte? Dice, mira, si tú estás y tu mano o tu pie o tu ojo no te es bueno, córtatelo y échalo ¿a dónde? El fuego, ¿qué simbolismo tiene? Es purificador. Y entonces, ¿qué dice? Si tú te purificas con sal, ¿qué te va a ocurrir? ¿Qué te va a pasar? Vas a poder entrar, pero esa parte de tu cuerpo, ¿qué le va a ocurrir? Va a ser salado, ¿con qué? Con fuego. Y entonces, ¿qué le va a pasar? Se la van a quitar de ti con tal de que tú puedas entrar. Y por eso dice el último verso, buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en vosotros mismos, ¿qué cosa, hermanos? Sal, y tened paz los unos con los otros. Si tenemos un exceso de algo que no estamos haciendo bien, ¿qué tenemos que hacer? Córtatelo, échalo a la sal, porque el fuego y la sal, con eso se va a quemar. Pero si tú eres justo y logras aprender, tú mismo vas a ser sal para Dios. Y Dios va a entender que tienes un pacto con Él. Así que, hermanos, la sal, ni mucha, y hermanos, ni poca. ¿Qué tiene que ser? La justa medida, la necesaria para hacer este último versículo.
capítulo 4 de Colosenses, versículo número 6. Dice así. Colosenses, capítulo número 4, versículo número 6. ¿Estamos ahí? ¿Les gustaría ponerse de pie, hermanos, para que podamos leer siempre este versículo y entendamos lo que dice? Capítulo número 4 de Colosenses, versículo 6. ¿Estamos ahí? Leamos juntos. ¿Qué dice? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Uno de los elementos que no debemos olvidar es, cuando hables, ¿cómo debes de hablar? Todo prepáralo de la mejor manera, prepáralo con sal, para que la gente que te escuche, ¿cómo se sienta? Se sienta feliz de compartir contigo. Una comida que tiene demasiada sal es cuando nos juntamos, platicamos y decimos, oye, qué bueno estuvo este sábado. Sí, mira, nos encontramos a esta hermana y todo lo que hizo, lo que me dijo, lo que pasó en la iglesia. Y hermanos, ya la conversación se desvió de lo que pensábamos. Si tiene poquita sal, ¿qué pasa? Nos aburrimos y decimos, qué conversación tan desabrida. Hasta me estoy durmiendo cuando estoy platicando con la persona. ¿Cómo debe ser esta plática, hermanos? Justa, sana, adecuada, que nos digamos y nos sintamos, soy una persona que cuando habla, cuando siente, cuando ama a Dios, cuando sacrifica algo, lo hace siempre con la sal adecuada, la sal que corresponde, y de esa manera soy un sacrificio sazonado con la sal de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.